Buenos días, profesor. Mi nombre es Obed Melek Nonato Castillo, estudiante de la carrera de matemática, y hoy les voy a hablar sobre Edmund Husserl, quien es considerado el fundador de la fenomenología y uno de los filósofos más importantes de la filosofía contemporánea. Elegí a Husserl porque me pareció muy interesante su manera de entender el conocimiento. Mientras muchos filósofos intentaban explicar cómo es el mundo, Husserl decía que primero debemos entender cómo conocemos ese mundo. Esto quiere decir que antes de sacar conclusiones, debemos analizar cómo vivimos y experimentamos las cosas. Ahora voy a explicar el fundamento epistemológico de Husserl. Para Husserl, todo conocimiento comienza en la conciencia. Esto significa que nosotros no conocemos las cosas de manera totalmente objetiva, sino que las conocemos a partir de cómo las experimentamos. Por ejemplo, si todos observamos un salón, el salón es el mismo para todos, pero cada uno puede fijarse en algo diferente. Uno observa las ventanas, otro al profesor, otro a sus compañeros. Eso demuestra que la realidad siempre pasa por nuestra experiencia consciente. Otro concepto importante es la intencionalidad de la conciencia. Aunque el nombre parezca complicado, la idea es sencilla. Husserl dice que la conciencia siempre está dirigida hacia algo. Nunca pensamos en el vacío. Si escucho música, mi atención está en la música. Si leo un libro, mi conciencia está en el libro. Si recuerdo mi infancia, mi conciencia está dirigida a ese recuerdo. Siempre existe un objeto hacia el cual se dirige nuestra mente. Otro elemento muy importante es la reducción fenomenológica, también llamada Poche. Consiste en dejar de lado nuestros prejuicios o ideas previas para observar una situación tal como se presenta. No significa negar que el mundo exista, sino evitar sacar conclusiones apresuradas. Por ejemplo, si veo que un compañero entra serio al salón, podría pensar que está molesto conmigo, pero antes de juzgar debería observar mejor la situación. Tal vez está preocupado por un examen o tuvo un problema en casa. Finalmente, Husserl habla de buscar la esencia de las cosas. La esencia es aquello que hace un objeto siga siendo el mismo, aunque cambien algunos detalles. Por ejemplo, una silla puede ser de madera, plástico o metal. Puede tener distintos colores o tamaños, pero sigue siendo una silla porque conserva las características esenciales que la identifican. En resumen, para Husserl, el conocimiento verdadero comienza cuando analizamos cuidadosamente nuestra experiencia consciente antes de emitir un juicio. La idea principal de Husserl se resume en una frase muy conocida: volver a las cosas mismas. Con esta frase nos invita a dejar de lado los prejuicios y observar la realidad tal como aparece en nuestra experiencia. En otras palabras, antes de decir que conocemos algo, primero debemos comprender cómo lo estamos viviendo. La importancia de la filosofía de Husserl fue tan grande que varios filósofos continuaron desarrollando sus ideas. El primero es Martin Heidegger, quien fue discípulo de Husserl. Él tomó la fenomenología como punto de partida, pero en lugar de centrarse solamente en la conciencia, estudió la esencia del ser humano y cómo vivimos en el mundo. El segundo autor es Maurice Merleau. Él explicó que no conocemos el mundo únicamente con la mente, sino también a través del cuerpo y de nuestros sentidos. Gracias a él, la fenomenología tuvo mucha influencia en la psicología y la educación. El tercer autor es Jean-Paul Sartre. Él utilizó la fenomenología para desarrollar
Él utilizó la fenomenología para desarrollar el existencialismo. Consideraba que las personas son libres para tomar decisiones, pero también responsables de las consecuencias de esas decisiones. Estos filósofos demuestran que las ideas de Husserl fueron tan importantes que sirvieron de base para nuevas corrientes filosóficas que todavía se estudian en la actualidad. La idea de Husserl también puede aplicarse en nuestra vida diaria. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante desaprueba un examen. Lo primero que muchas personas hacen es decir que el profesor calificó mal o que el examen estuvo muy difícil. Pero, pero Husserl diría, bueno, según Husserl diría que antes de llegar a esa conclusión debemos analizar nuestra propia experiencia. Podemos preguntarnos, ¿realmente estudié lo suficiente? ¿Entendí las preguntas? ¿Estaba nervioso? ¿Algo afectó mi concentración? Al reflexionar sobre nuestra experiencia podemos comprender mejor lo que ocurrió y sacar una conclusión más objetiva. Por ejemplo, otro ejemplo es cuando discutimos con un amigo. Muchas veces pensamos que solamente nuestra versión es la correcta. Sin embargo, Husserl nos invita a comprender como la otra persona. Bueno, como la otra persona vivió esa misma situación, porque cada persona experimenta la realidad desde su propia conciencia. Eso nos ayuda a comprender mejor los demás y a evitar juzgar demasiado rápido. Para concluir, Edmund Husserl transformó la filosofía de enseñarnos que el conocimiento comienza en la experiencia consciente. Su fenomenología nos invita a observar, reflexionar y comprender antes de sacar conclusiones. Además, su pensamiento fue tan importante que inspiró a filósofos como Martin Heidegger, Maurice Merleau y Jean-Paul Sartre, quienes continuaron desarrollando sus ideas desde diferentes perspectivas. En mi opinión, la enseñanza más valiosa de Husserl es que antes de juzgar cualquier situación debemos detenernos a comprender cómo la vivimos y cómo la experimentan los demás. Creo que esa es una lección que podemos aplicar no solo en la filosofía, sino también en nuestra vida diaria. Muchas gracias.